máximo gobernante de todo el mundo. Dice Bonaparte también, reflexionando acerca de Gallo Julio César, si se quiere, el constituyente, el que constituyó el Imperio Romano, el más alto magistrado de Roma. Reflexionando Napoleón acerca de él y reflexionando sobre Aníbal. Aníbal fue un general de Cartago, carteniense, que era apreciado incluso por sus enemigos. Los enemigos lo llamaban a Aníbal el general de los generales. Y Napoleón Bonaparte dice que todos ellos, con todo lo que hicieron, murieron solos. No había nadie que estuviese dispuesto a entregar la vida por ninguno de esos eminentes hombres. Y él dice, sin embargo, Jesús no estima en exigir y demandar el amor de los hombres. Una cosa que es prácticamente imposible, decía Napoleón. Sin embargo, millones y millones están dispuestos a entregar su vida por él. Los líderes de la humanidad han descubierto que lo más difícil que hay es conseguir que los hombres le amen y se comprometan a tal punto incluso de entregar sus propias vidas por ellos. Sin embargo, Cristo lo hizo. Y hay una escena en la Biblia que quisiera que compartiéramos. Está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versículo 15 al versículo 22. Y está una de esas situaciones donde se mira al Señor Jesús de alguna forma mostrando, dando a entender que para Él lo importante no es seguir una serie de normas de conducta. Lo importante no es acatar una religión y tomar prácticas y si se quiere, actitudes eclesiales. Lo importante para Jesús es que se le ame. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, déjeme ubicarle en el contexto histórico antes de leerle. Dice la Biblia que los discípulos de Jesús, antes de que Él resucitara, Pedro, aquel que había estado allí más cercano a Jesús, aquel que se había comprometido con Jesús y haberle dicho, mira, yo voy a estar contigo, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo, le dijo Pedro. Aunque todos se escandalicen y se vayan, yo voy a estar contigo, yo no me voy a ir. Sin embargo, Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esa noche Pedro negó a Jesús 3 veces. Este Pedro que negó a Jesús 3 veces, después de esto se sintió, por supuesto, desalentado en todas las áreas de su vida con respecto a su relación con Jesús. Para colmo, Jesús resucita y con las personas que primero tienen contacto no es con Pedro, sino que tuvo contacto con María, después con los discípulos, y Pedro, aunque fue y vino, no le vio. Y dice la palabra que cuando María, Magdalena y las demás mujeres, cuando fueron al sepulcro, dice Lucas, que estaban los ángeles allí, le dijeron, ve y dile a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea. De alguna forma el Señor estaba dando a entender que Pedro tenía una situación emocional con respecto a su relación con Jesús. Había un llamado, había un énfasis especial. Dímele también a Pedro, dile a los discípulos, pero en especial dímele a Pedro. Y este Pedro, después de Jesús haber resucitado y no haber tenido contacto con él, este Pedro al cual Jesús le había dicho, mira, a ti te daré las llaves del reino,
y todo lo que ates será atado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Tú serás de alguna forma una columna en medio de mi iglesia. A ese Pedro que Jesús le dijo, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti, he clamado por ti para que te mantengas firme, y estando tú firme, confirmes a tus hermanos, los mantenga firmes. Ese Pedro, después de toda esta situación, de no haber visto a Jesús y después de haberle negado, pensó Pedro, para mí ya no hay nada, porque quebranté los códigos, dijo Pedro, quebranté los códigos de ética al relacionarme con el maestro, ya perdí todo. Y dice que este Pedro dijo, a este mismo Pedro que Jesús le dijo, mira, te haré pescador de hombres, este mismo Pedro dijo, bueno, ahora me iré a pescar. Ya que no tengo nada que hacer, este Pedro dijo, me iré a pescar. Y cuando él dijo, me voy a pescar, 6 de los otros discípulos dijeron, nosotros nos vamos contigo. Fíjese esto, cuando alguien es líder, aunque esté mal, hay gente que le sigue. Cuando alguien es líder, aunque esté mal, va a haber gente que le siga. ¿Por qué? Porque los dones y el ministerio son irrevocables. Amén. Esto significa que incluso muchos de los líderes que están en posiciones políticas, en posiciones gubernamentales, en posiciones sociales, incluso de vandalismo y de todo lo demás, han recibido un llamado, un ministerio, unos dones, y hay gente siguiéndole. Lamentablemente están haciendo lo que es equivocado, pero los dones y el llamamiento que han recibido han sido por parte de Dios. Amén. Y dice que este Pedro agarró y dijo, me voy a pescar. Y los demás discípulos que habían visto a Jesús resucitado, que habían hablado con él, que habían estado allí, también se fueron con Pedro a pescar. También se fueron con Pedro a pescar. Y entre ellos estaban los que se habían ido, estaban Tomás, estaba Natanael, estaba Juan y Jacobo y otros 2 discípulos. Algunos creen que eran Felipe y Andrés, que andaban también con Pedro. Y dice que se fueron a pescar, y se fueron a pescar de noche. De noche hay mejor pesca que de día. Es más fácil. Y pasaron toda la noche pescando, pero no pescaron nada. Aquí hay otra verdad. Cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te encarga una misión especial, cuando Dios te llama para tener una labor específica y especial para Él, donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, no tendrás ningún resultado productivo. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. A donde quiera que vayas y todo lo que procures hacer, no prosperarás en ello. Porque para con Dios, tú has sido apartado para una labor especial. Amén. Y dice, cuenta la historia bíblica que se fueron a pescar, tuvieron toda la noche pescando, y cuando ya era de madrugada vieron a un hombre en la playa, y este hombre le gritó, hijitos. Y cuando dice la Biblia que le dijo hijitos, le estaba diciendo niños pequeños, y les preguntó, ¿han agarrado algo? Y ellos dijeron, no hemos agarrado nada. Y los discípulos que estaban en la barca no distinguían quién era, pero Juan, el escritor del Evangelio, sí lo había reconocido y le dijo, es el Señor, es Jesús. Y dice allí que Jesús le dijo, echen la red a mano derecha, a la mano derecha de la barca, y échenla. Y la echaron, y echaron la red y agarraron gran cantidad de peces. Dice, cuando ellos ven esto, Pedro se asusta porque estaba semidesnudo. Y dice que se lanzó al agua y se fue nadando hasta la orilla. Dice que habían como 100 metros de distancia de donde se encontraban ellos en la barca a la orilla.
Era buen nadador Pedro. Imagínense, nadar 100 metros es buena distancia. Yo nadaré 15 y llego con la lengua afuera, ¿sí? Y Pedro fue nadando hasta la orilla y allí se encontró con el Señor. Dice que cuando llegaron, él llegó allí, estaba Jesús. Y dice que donde estaba Jesús había allí un fogón preparado. Y tenía Jesús pan y pescado. Y dice que cuando llegaron los demás en la barca, traían en la barca, habían agarrado 153 peces específicos. Es un dato histórico específico, porque hay números implicados en lo que está contando Juan. Es algo real, es veredíctico, porque él dice habían 153 peces agarrados. Dice que cuando llegaron, Jesús les invitó a comer y ellos se preguntaron, ¿quién le daría pescado? ¿De dónde agarró? ¿Quién le dio pan? Aquí hay otra verdad. Siempre en el Señor encontraremos pan y peces, por lo que no trabajemos ni pesquemos. Amén. En el Señor, aquellos a quien Él llama, siempre en Él encontrarán panes y peces sin que a ellos les haya costado absolutamente nada. Amén. Y dice que Jesús les invitó y comieron. Y sucedió esto, y este es el dato bíblico que quiero que leamos. Dice que tan pronto ellos comieron, dice la Biblia, versículo 15, ¿lo tiene? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Mire la historia bíblica y mire la situación. Jesús, después de alimentarlos, Jesús de alguna forma hace una confrontación a Pedro. Hay 7 discípulos allí según el texto bíblico. Sin embargo, Jesús va de frente a confrontar exclusivamente a Pedro. Y no le llama a Pedro, le llama a Simón. ¿Sabe por qué? Porque Pedro significa roca, significa fuerte, significa duro, significa resistente. Le llama Simón, que significa el que oye, el que escucha. Y el Señor Jesús hace un juego de palabras y le hace la misma pregunta en 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque en 3 ocasiones Pedro le había negado. Y Jesús
le hace una pregunta que podría verse como una pregunta insidiosa, porque Jesús le dice: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos, Pedro? Señalando a los demás discípulos. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho la noche que le negó: aunque todos te dejen, yo permaneceré fiel. Aunque todos se vayan, yo voy a permanecer. Aunque todos te defraudan, yo no te defraudaré. Yo me mantendré firme. Y el Señor Jesús con estas preguntas está llamando la atención de Pedro. Amén. Incluso estas preguntas están ubicando a Pedro a que entre en conciencia de lo que está haciendo. De alguna forma le está diciendo: Pedro, ¿te estás viendo dónde estás ubicado? Pedro, ¿estás viendo lo que has dejado? Pedro, ¿estás viendo lo que has hecho? ¿Me amas más que estos? Estos han permanecido, estos han sido fiel, estos están juntos, estos te están siguiendo. Pero ¿y tú qué estás haciendo, Pedro? ¿Me amas más que esto? Y la pregunta es si me amas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Jesús y desde el punto de vista de Dios, la clave para vivir la vida en Cristo es el que le amemos. Amén. Porque todo es más fácil si hay amor. Todo es más sencillo si hay amor. Como dice el poeta en su canción: por amor es más fácil renunciar y darlo todo. Por amor es más fácil abrazar al enemigo. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Eso dice José Luis Perales. Por amor es más fácil. Por amor es más fácil, porque el amor nos motiva. Alguien que necesita tener motivos para hacer algo, en el amor puede encontrar motivos para hacerlo. El apóstol Pablo decía a los corintios que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos ata, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, todos morimos. El amor nos motiva a hacer cosas. El amor nos motiva a obedecer. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es imposible obedecer a Dios si no le amas. Porque la verdadera obediencia a Dios es motivada por el amor. Por amor al Señor es más fácil buscarlo. El amar a Dios nos motiva a buscarle, a leer su palabra, a conocerle, a inquirir en su presencia, a leer su escritura, a orar. El amarle nos motiva a procurar su presencia y conocerle. El amar a Jesús nos motiva a servirle. Cualquier otro motivo para servirle a Dios es idolatría y no sirve. Cualquier otro motivo para servirle a Dios es un trapo de inmundicia, si no es el amor a Él. Amén. Si mi deseo es hacer alarde de mis talentos y no es el amor a Él, entonces
yo tengo motivos incorrectos para servir. El amarle a Él nos motiva a seguirle, a atender su llamado. El apóstol Pablo decía, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Si le amas, atiendes su llamado, por difícil que sea, por ilógico que sea, porque nada es más valioso para alguien que ama que Él. Amén. Por amor es más fácil adorarle. De hecho, la verdadera adoración surge de alguien que le ama. Porque alguien que ama no tiene problemas en ser transparente. Aquellos que demandan amor y que no pueden darlo es porque no lo tienen. Pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿me amas?, él no tendrá ningún problema en decirte, sí, te amo. ¿Y qué tengo que hacer para demostrarte que te amo? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué quieres que haga para demostrar que te amo? La verdadera adoración surge de alguien que ama. De hecho, nuestros servicios de adoración debe ser un momento de lluvia, de emociones y de transparencia y de gozo y de disfrute. ¿Por qué? Porque le amamos. Amén. Si le amas, eres transparente y no te importa cantar y hablar y decir. ¿Por qué? Porque le amas. ¿Sabes un ejemplo bíblico de esto? El rey David. ¿Te acuerdas de él? Dice la Biblia que cuando él estaba en palacio, el arca de la alianza había estado con los filisteos y estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y dice que Mical, su esposa, la hija de Saúl, era alguien que había vivido y crecido en el palacio. Y por esto ella tenía una ponderación, una conducta. Ella tenía una apariencia que guardaba por ser la princesa, hija del rey Saúl. Y dice que cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén, David, que amaba a Dios, dice que no estaba en ropas reales, estaba en sus atuendos diarios, en ropa de casa. Quizás estaba vestido así como usted se duerme para dormir. Algunas personas tienen una ropa de dormir muy atípica, ¿sí? Por ejemplo, mi suegra enseñó a mi esposa a vestirse para dormir de manera no muy ornamental, que digamos. Usted puede ver una camisa verde botella con unos pantalones azules eléctricos, ¿sí? Y así nada ornamental. Y dice la Biblia que David estaba en el palacio y no tenía las ropas reales, y cuando vio el arca del pacto salió corriendo, bailando y gritando como loco. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque amaba al Señor. Y cuando nosotros tenemos cierto reparo allí, como que es porque no amamos, porque aquel que ama no tiene ningún problema en ser transparente. Amén. Cuando amamos a Dios, es más fácil adorarle. Y cuando amamos a Dios, no tenemos problema en darle a conocer. Amén. Cuando amas a alguien, hablas de ese alguien. Te encanta hablar de ese alguien. Cuando quieres saber si alguien está enamorado o enamorada, escuchas de quién habla y verás. Escucha de quién hablas. Cuando amas a Jesús, no dejas hablar de Él. Amén. Por eso Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Por qué? Porque el amor te motiva. No te debe motivar la religión,
no te debe motivar el que dirán, no te debe motivar el prestigio que te otorga algo, no te debe motivar otra cosa, sino tu amor hacia Él. Amén. No te debe motivar la gente. El peor de los errores que nosotros a veces cometemos para hacer las cosas es conseguir motivo en las personas. Y nuestro motivo debe ser el Señor. Amén. Él debe ser nuestro motivo. Otra cosa que puedo ver en la Escritura con respecto a esta pregunta de Jesús y por qué se interesa en que le amen, es porque no solamente el amor te da motivos, sino que el amor tiene implicaciones. El amor tiene implicaciones. El amor es algo que se debe demostrar. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios demuestra su amor. Amén. Dios demuestra su amor en esto, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí. Si me amas, entonces por amarme tienes una tarea que realizar. Por amarme tienes una asignación. Por amarme tienes una responsabilidad. Hay algo que tienes que hacer si me amas. Porque el amor te lleva a hacer algo. Amén. El amor te lleva a hacer algo. Si amas a tu cónyuge, pues le cuidarás. Si amas a tu novia, te casarás con ella. Si la amas, la cuidarás, la protegerás. Si amas a tus hijos, le disciplinarás. Porque dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos disciplina. Amén. El amor te lleva a hacer algo. Y el que Pedro amara a Jesús implicó que Jesús le dijera entonces: apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Amén. El amor te asigna responsabilidades. No es vacío, no es etéreo, no es inerte. No es solo efusivo de: uy, te amo, te amo, te amo, y me voy. Te lleva a hacer algo. Amén. Te asigna responsabilidades. Y la otra cosa es esta: el amor te demanda un precio. Hay algo que tienes que pagar si amas. Hay un sacrificio que debes hacer si amas. Dios demuestra su amor en esto. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo se sacrificó por nosotros. Porque el amor demanda sacrificio. Usted ve esas personas que dicen: yo la amo, pero lo que pasa es que ella es muy complicada. No amas a nadie, te amas a ti. Yo la amo, pero es que es difícil. No amas a nadie, te amas a ti. Porque el verdadero amor paga un precio. Paga un precio, se sacrifica. Es decir, asume algo que le es contrario, que no le es grato, que le resulta no agradable, difícil. Pero como ama, lo paga. Amén. Lo paga. Y Pedro, el Señor le preguntó: ¿me amas? Y le dijo: sí. Bueno, te digo una cosa, Pedro. Cuando eras joven, tú ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, le dijo Jesús, otro te hará extender tus manos y te llevará a donde no quieras ir. Jesús le estaba diciendo:
si me amas, entonces morirás por mi causa. Dice el versículo 21 de allí de Juan, que Jesús se estaba refiriendo a la manera como Pedro habría de morir. Cuando amas, el verdadero amor implica un precio a pagar. Y para Pedro fue la muerte en una cruz. Y dice la tradición que cuando lo fueron a colgar dijo: pónganme boca abajo, no me cuelguen, no me crucifiquen con la cabeza hacia arriba, porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Cuando verdaderamente amas, el que ames implica un precio que debes pagar. Amén. Ahora, hay una problemática que a veces nosotros comenzamos a comparar las implicaciones que tiene el hecho de que nosotros amemos a Jesús con las implicaciones que pueda tener con otro. Y a veces nosotros queremos que las mismas implicaciones que tiene para mí amar a Jesús tengan esas implicaciones en la vida de otros. Y esto le pasó a Pedro. Dice que cuando Jesús le dice eso, le dice: sígueme. Y él sale caminando con Jesús. Y cuando él va caminando, que escucha que Jesús le dice: mira, te van a extender las manos y vas a morir crucificado, así como yo morí. Él miró hacia atrás y vio a Juan y dijo: Señor, ¿y para Juancho qué hay? Si a mí me toca así, a Juancito, ¿qué le toca?, preguntó Pedro. Y Jesús le dijo: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo vuelva, eso es problema tuyo. Le dijo Jesús. Le estaba diciendo: mira, yo voy. Si yo no quiero que él vea muerte, que él no sufra, que él no sea azotado, ese es problema tuyo, Pedro. Tu problema es: ven y sígueme. El verdadero amor al Señor consigue satisfacción en el amar personalmente, aunque otros no lo hagan. Aunque otros no lo hagan. Porque el amor al Señor es un amor personal. Amén. Es personal. Y para Pedro tuvo implicaciones. Y así para nosotros. Amén. ¿Qué responderíamos nosotros a Jesús si hoy nos preguntara: hey, Nancy, ¿me amas? Hey, Ruth, ¿me amas? Donis, ¿me amas? ¿Tienes alguna responsabilidad, alguna tarea? ¿Tienes alguna asignación que cumplir por amarme? Todos aquellos que le aman saben que tienen una asignación que cumplir. Tienen una tarea que realizar. Todos aquellos que le aman. ¿Le amas? ¿Tienes alguna asignación que hacer? Ahora, no solamente saben que tienen una asignación, también saben de un precio que deben pagar. También hay un sacrificio que se debe hacer. Te pregunto, ¿hay algún sacrificio que tienes que hacer por amar a Jesús? ¿Tienes algún precio que pagar? ¿Lo estás pagando o te estás viendo en comparación con otro? Es decir, y este, y aquel, y yo, y aquel. Es posible que el Señor Jesús me pueda decir: ¿y a ti? ¿Qué tienes que ver tú con eso?
Esa es tu tarea. Esas es las implicaciones que tiene para contigo. Es difícil comprender la vida en Cristo de manera objetiva haciendo modelos universales. Es difícil. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. Y cada uno de nosotros, de alguna forma, tiene un llamado único, tiene implicaciones únicas en su seguir a Cristo y tiene sacrificios únicos que tiene que pagar. Amén. Ahora, el hecho de amarle a Él nos hace sentir especiales, maravillosos, únicos. Nos hace que la muerte incluso resulte agradable. Amén. Porque Pedro no dijo en ningún momento, ay no Señor, no. Si tú quieres que me maten de cualquier otra cosa, pero crucificado no. No, al contrario. Al contrario. Él anhelaba que llegase ese día de terminar su carrera. Amén. En el nombre de Jesús. La pregunta del millón de soles es, ¿amas a Jesús? ¿Lo amas? ¿O estás viviendo alguna religión? ¿Amas a Jesús? ¿O estás queriendo llenar una serie de normas? ¿O estás queriendo de alguna forma tener un parecer para los que están al alrededor tuyo? Porque si no amas a Jesús, el Señor nuevamente nos va a decir, como le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? El amar a Jesús solamente se consigue y se desarrolla cuando nosotros entendemos el amor de Él para con nosotros. Amén. Dijo Juan dijo, le amamos porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. ¿Por qué le amas? ¿Por qué le obedeces? ¿Por qué le sigues? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Qué te motiva a reunirte? ¿Qué te motiva a armar todo esto? ¿Qué me motiva a preparar lo que tengo que preparar? ¿Qué te motiva? Él quiere que nuestro motivo sea Él. Amén. No la gente, no los reconocimientos, ¿sí? No el prestigio, sino Él. Un día, dice la palabra de Dios, Jesucristo vendrá, regresará, y todos los santos con Él, y Él premiará. Incluso nuestro motivo no debe ser el premio, nuestro motivo debe ser Él. Yo dije esto en una ocasión y creo que aún lo sostengo. Si después de todo esto que llamamos vida, no hubiese cielo, si después de todo esto no hubiera premios, no hubiera galardones, si después de todo esto no hubiese nada, yo igual viviría y consagraría mi vida a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él me amó primero. Amén. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Y si usted no le ha dicho que le ama, si usted